Inge. Sí, sí. Ok. Quería mostrarles, me ha costado un poco encontrar el libro original de Forester. Este es el primer libro que se ha publicado. ¿Se ve la pantalla? Sí, Inge. Este es el libro, se llama Dinámica Industrial, ¿no? Justamente, si se fijan aquí, es de Forester y es del Instituto Tecnológico de Massachusetts, es donde él trabajaba justamente para cuando ha sacado este libro. Es del 61 la primera edición y se ha reimpreso hasta la cuarta edición del 65. Entonces, data de mucho tiempo. No tenía en mano este libro y pensé que era de finales de los 60 más o menos, pero ha sido los principios. Bueno, aquí habla, vamos, su contenido, la administración y la ciencia de la administración. Justamente empieza a hablar con esto, la dinámica industrial, procesos de toma de decisiones, las computadoras digitales, y empieza a hablar. Estamos hablando del 61. Imagínense qué computadora teníamos, qué generación de computadora estamos hablando a esa altura. ¿Nos ubican? Estamos con computadores de tercera generación. Eso quiere decir que son equipos grandes, roperos de 3, 4 cuerpos. No estamos hablando de ninguna PC. Por lo tanto, no existía ningún software para hacerlo. Tenía que desarrollarse todo. Aquí habla de modelos dinámicos, de la industria y la actividad económica. Entonces, no solamente se limita a lo que es industria, sino también a cualquier actividad económica. Y aquí empieza a describir los modelos que va a utilizar. Aquí está, principios para formular modelos de dinámica de sistemas. Vamos a revisar justamente esto. La estructura de un modelo de dinámica de sistemas. Vamos a trabajar hoy día con esto. Estructura básica y los sistemas de ecuaciones. Los símbolos. Y vamos a ver si tiene algunos ejemplos. Como les digo, es la primera vez que estoy viendo este libro, he podido conseguir este libro. Aquí tenemos ejemplos de modelos de dinámica de sistemas. Entonces, revisemos un poco el libro. He visto que por la página 80 más o menos vamos a tener la estructura de modelo de dinámica de sistemas. Aquí empieza a hablar del concepto nivel. Y fíjense que aquí tenemos función de decisión como una llave, justamente inventa eso. Claro que no es la forma en la que se representa los modelos como tal, o sea, aquí no podríamos entender mucho qué es qué, pero es la representación original. El sistema de ecuaciones, vamos a hablar hoy día sobre eso también. Lo que quiero ver son los diagramas que los autores le hablan de diagramas Forester a los dinámicas de sistemas o diagramas de dinámica de sistemas, diagramas de bloques también le llaman, ¿no? Entonces recibe diferentes nombres. Aquí tenemos el primer bloque, que son los niveles, vamos a aprender sobre esto. Aquí tenemos lo que vendrían a ser los flujos. No parece una llave, un grifo, digamos, aquí tenemos como un elemento que tuviese una llave y una flecha que está cruzando. Tenemos los flujos, distintos tipos de flujos. Originalmente, fíjense cómo se ha creado un flujo de información, material, órdenes, dinero, personal, población, capital, etcétera, etcétera. Un montón de diferencias de flujos. Actualmente utilizamos este segundo y representamos todos estos, solamente con este segundo. Aquí tenemos las fuentes o los sumideros. En este caso, este circulito vendría a ser como una nube. Ahora se toma como una nube, las fuentes y los sumideros. Aquí no sé qué quieres representar, porque no parece una figura de una nube. Luego tenemos los parámetros o constantes, se coloca con un redondito y una línea que cruza, esto es un parámetro o una constante.
tenemos las variables auxiliares, que se representaban por un círculo originalmente, los retardos, que se representaban como una cajita, y aquí está. He encontrado este libro cuando estaba buscando los ejemplos de Martínez y Requena, que son los que yo había aprendido en dinámica de sistemas, y ahí había un montón de modelos, pero no he podido encontrar el PDF de ese libro. Sin embargo, he encontrado este otro, que es más importante todavía. Aquí tenemos un modelo, están los niveles, estos son los flujos, que están filtrando de alguna manera la salida de este nivel y la entrada a este otro. Aquí tenemos un retardo. Vamos a ver sus ejemplos luego. Aquí tenemos las ecuaciones. Esta nomenclatura de punto K, punto L, punto J, representan los tiempos. O sea, JKL, podríamos entender que K es el tiempo actual, J es el tiempo anterior y L es el tiempo posterior. Esta nomenclatura la utiliza el software o lenguaje de programación Dynamo. Justamente se basa en esta nomenclatura para trabajar como lenguaje de programación. Veamos ejemplos. Veamos sus ejemplos. No sé en qué página estaba, ya no recuerdo. Pero vamos a tratar de ver. Para variar se ha puesto lento. Tabulaciones. Entonces antes de esto está. Fíjense los resultados, o sea, son... Ahí está el lenguaje que les decía. Entonces Dynamo vendría a ser el primer lenguaje de programación que nos permite simular. Quiero ver ejemplos. A ver, veamos su índice, no recuerdo en qué página estaban los ejemplos. Desde la 137. Modelos de producción, modelo de producción-distribución. Aquí está el diagrama. Pero este no es un diagrama de flujos. Tal vez el diagrama descriptivo. Este es el diagrama de flujos. Muy simple. Representa un inventario, un flujo de salida que va a una nube, algún tipo de... No entiendo cómo considera estos elementos, estas variables. Aquí tenemos otro flujo, pero este es un parámetro. No recuerdo haber visto este bloque y lo que representa. Puede ser una variable, tal vez, que está yendo a ambos flujos. Bueno, la idea era mostrarles cómo se representaba antes la dinámica de sistemas. Aquí tenemos otro. Veamos algo más interesante si hay por ahí. Fíjense que está empezando a aumentar más elementos y hacer que el sistema sea más complejo, más útil. Ya saben que complejo no es lo mismo que complicado. Y poco a poco el modelo se va haciendo más grande. Estas son variables auxiliares, aquí son parámetros. Tenemos los flujos y los niveles. Lo que no entiendo es esta línea que se presentaba para él, que está ahí abajo. Trata de entender un poco más su libro. Fíjense cómo se va haciendo más grande el modelo. Las ecuaciones que tienen que ver con esto.
Ok. Nos da un vistazo a lo que, de dónde ha nacido la dinámica de sistemas. ¿Bien? Y los resultados. Cosas que vamos a estar acostumbrados a ver porque son a lo que tenemos que llegar, comportamientos en el tiempo, ¿no? Y puede dar diversos. ¿Está bien? Volvamos a lo nuestro. A ver. Vamos a ver estas presentaciones primero. Aquí tenemos niveles, como los elementos que nos van a permitir representar variables que puedan incrementarse o decrementarse, acumulaciones. También hemos ido denominándolas cuando hemos trabajado en diagramas causa-efecto como variables de estado, aquellas que podían cambiar de estado, un estado actual o un estado deseado, ¿recuerdan? Entonces esas son las variables que vamos a manejar como llamándolas niveles. El elemento que lo representa, el bloque que lo representa es un rectángulo y un nombre dentro o fuera, eso va a depender del software, ¿está bien? Algo que tienen que recordar es que lo único que cambia el valor de un nivel es un flujo, lo único. Vendríamos a considerar un error de sintaxis y que no va a compilar, si queremos hacer una analogía con un programa, que tratemos de cambiar el valor de un nivel a través de cualquier variable que no sea flujo. La ecuación matemática de un nivel tiene que ver con el nivel en el valor en un tiempo atrás o el tiempo anterior, perdón, aquí en la parte inferior está, ¿no? Fíjense, el nivel en el tiempo t más de delta t es igual a un nivel inicial más el flujo de entrada por el diferencial de tiempo. En la gráfica de la derecha estamos viendo que existe un flujo de entrada, solo un flujo de entrada. Pero si existe un flujo de salida también, entonces la ecuación será flujo de entrada menos flujo de salida. Esa es la variación que vamos a tener en el lugar respectivo. Otra cosa que pueden notar es la diferencia de la gráfica del flujo. Originalmente no era esa. Esta es la representación de Benzing, la que vamos a usar. iThink utiliza otra representación. También vamos a ver eso. Los flujos, los elementos que permiten cambiar el valor de un nivel, se los representa por una especie de grifo o llave. Eso es lo que he tratado de representarse originalmente. Entonces es como algo que va a filtrar, va a controlar el ingreso o la salida de un valor de un nivel. Y matemáticamente se representa como una multiplicación o división de elementos que hacen a la ecuación del flujo. Fíjense que en el ejemplo de la derecha aparecen dos elementos que están ingresando al flujo de entrada. Un parámetro K y la variable de población, el nivel. Entonces su ecuación va a ser el nivel por el parámetro K. Ahora, podría ser una división, eso vamos a ver en el tema. Las variables auxiliares, que hemos visto originalmente se presentan como un círculo en la de Forester, actualmente los softwares utilizan o no esta simbología. Solamente en el Benzing, por ejemplo, solamente se coloca el nombre. Si bien se puede graficar un círculo, esa parte es independiente, se puede graficar un círculo, el nombre es suficiente para una variable. Mientras que iThink sí utiliza los círculos como originalmente se había diseñado. Aquí tenemos por ejemplo, una población sana, que es una variable auxiliar, que está representada como un círculo. Pero en la derecha tenemos población total, que es una variable simplemente, o un parámetro, que no tiene ningún tipo de círculo. Y su representación matemática va a depender de qué relación variable, es decir, cuáles son sus variables independientes. ¿Okay? Las constantes originalmente se manejan el símbolo de la izquierda, pero normalmente ahora en los softwares las constantes son simplemente nombres que se colocan sin ningún tipo de simbología. En este ejemplo de la derecha tenemos K, la constante o el parámetro. En el de la izquierda tenemos una representación simbólica original. Y la constante es una constante.
No necesariamente es una constante universal, pero es una constante para nuestra utilización. Las flechas o los conectores que vamos a utilizar tienen que ver con los flujos diferentes que podamos tener. Por ejemplo, en el libro original les he mostrado que existían un montón de flujos, de conectores. Originalmente en la obra de Martínez, Requena, la que ha salido la primera en español, si quieren, habla de estos dos, flujo de material y flujo de información, los que están a la izquierda. Sin embargo, actualmente no se usa así. Solo se utiliza el ejemplo que está en la derecha arriba, y no el de abajo. Entonces, si se presenta un flujo, no importa si es de material o de información, solamente representando lo que está aquí a la derecha. ¿Está bien? Los retardos, los retrasos, si ustedes recuerdan el texto original, era como una cajita. Los retardos se pueden representar como hasta dos rayitas en una flecha. Si ustedes recuerdan, cuando hemos visto erosión de objetivos, hemos representado un retardo de esa manera. La variable exógena, el símbolo original es este, sin embargo, cuando se maneja, se utiliza solamente un nombre y no se representa como esta forma. Benzene tiene un montón de funciones que podrían simular variables exógenas. Aquí tenemos, en la diapositiva tenemos un ejemplo, una distribución uniforme randómica que podría generar, por ejemplo, la lluvia, que tiene un mínimo, un máximo y una semilla. Entonces, estos elementos los han debido llevar ustedes en simulación de sistemas, la forma en que se presentan números randómicos y distintos tipos de distribuciones con distintos tipos de semillas. Aquí ya están implementadas estas funciones y se las pueden utilizar como elementos externos. Si es que suponemos que la lluvia tiene una distribución uniforme, pero podría tener una distribución de Gauss, una distribución, no sé. Benzene nos ofrece una serie de distribuciones. Esto es algo que también nosotros vamos a usar, y esto implica que no tenemos una distribución clara de la variable exógena, es decir, la lluvia no se comporta de manera estadística ajustada a algún tipo de distribución, sino que se comporta erráticamente y no sabemos cómo. Así que lo que se hace es tomar datos históricamente y en función de esos datos se grafica un comportamiento que no se ajuste a ningún tipo de distribución estadística. No es lineal, no es exponencial, no es polinómica, no es logarítmica, no es nada, sino tiene su propia distribución, como este diagramita que parece una quiebra de una empresa, que es típico. Entonces, aquí vamos a tener una tabla y aquí vamos a tener un comportamiento cualquiera, históricamente obtenido, y se puede utilizar. En nuestro modelo podemos utilizar la relación real, exacta, no lineal, para poder utilizarla dentro de nuestro ejemplo. ¿Se acuerdan que les había mostrado que no entendía el ejemplo o el símbolo del sumidero o la fuente? En este caso es una nube. Todos los softwares que utilizan simulación dinámica utilizan nube. ¿Está bien? Dame un segundo. Entonces, ¿qué es una nube? ¿Qué representa una nube? Si es una fuente inagotable. No sabemos y no nos interesa de dónde viene. Lo importante es que es inagotable. Si es un sumidero, es decir, la nube está al otro extremo, a la salida, para nosotros es un sumidero inagotable, es un pozo sin fondo, a dónde va. Y tampoco nos interesa, no es parte del estudio. Entonces los símbolos de nube son fuentes o sumideros inagotables y los vamos a ir utilizando. ¿Está bien? Veamos nuestro texto, nuestro libro de referencia ahora. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando todavía? Sí, sí. Ok, hablamos de la formulación. La etapa de la modelación dinámica de sistemas, la segunda etapa. Claro que cuando empecemos a trabajar
En los ejemplos, a partir de la siguiente semana, vamos a mezclar la segunda etapa y la tercera, modulación y prueba, formulación y prueba. En esta etapa tenemos una serie que se llama diagrama de flujos, tal como hemos visto del libro de Forester, pero también se llama diagramas flujo-nivel, diagramas de dinámica de sistemas o directamente diagramas Forester. En la versión original, aunque no está claro esto, les he mostrado que el diagrama que aparece en la versión original no es esta. Esta es más la versión de Martínez y Requena, el libro original que ha llegado, Dinámica de Sistemas Modelos, ¿no? Que les muestro. Estoy hablando bastante de eso y es de Silvio Martínez. Veamos imágenes. Este es el libro. Estos son los dos tomos. Este es el tomo 1, la simulación por ordenador, dice, y este es el tomo 2, modelos. Justamente hoy estaba buscando si había un PDF de modelos para mostrarles cómo se estructuraba. Entonces, estos diagramas que aparecen en mi libro son los diagramas que se han usado en este libro. ¿Sí? En este libro. Este es de los 70 más o menos. Aquí no aparece. Pero es la primera que ha aparecido en español. Entonces, aquí tenemos la nube, tenemos la variable de estado o el nivel, tenemos el flujo, el canal de material y canal de información, la variable auxiliar, la constante, los retardos y la variable exógena. Fíjense que muchos de estos hemos visto en el libro original de Forester. ¿Qué se usa ahora? En la práctica se han reducido a la nube, aún se usa el nivel, el flujo, y el flujo puede ser de material o puede ser de información, solo es un flujo. Este diagrama es de Benzin, así que no necesariamente con el software que utilicemos vamos a utilizar el mismo diagrama. Este es un conector cualquiera, igual el conector no es con línea punteada, es con línea directa, y el convertidor que se llama, o una variable, que puede representar cualquier tipo de variable, auxiliar, constante, parámetro, cualquier cosa. No necesariamente envuelta en un círculo, no necesariamente. Estos son los símbolos que vamos a usar. ¿Cuál es el modelo matemático? El modelo matemático difiere en función de qué variable estemos revisando. Si es el stock o el nivel, y les había mostrado, el nivel en un tiempo t es igual al nivel en un tiempo anterior, más la integral de 0 a t del flujo de entrada menos el flujo de salida por la diferencial de tiempo. Nada complicado. No vamos a integrar, no vamos a derivar, vamos a utilizar integración numérica, o como en Excel hemos hecho, sumas sucesivas. Aquí, fíjense, está en términos de delta de los incrementos. Y esto es lo que Excel hace, incrementa. La variable de un flujo tiene que ver con la multiplicación de los elementos que hacen a él, y las constantes o las variables van a depender de qué variables están ingresando hacia él. Así que no hay una ecuación clara o genérica para estos elementos. Las ecuaciones se van a dar en función de las variables que están ingresando. Y de ahí vamos a ir consiguiendo ese resultado. Para poder trabajar y ir entendiendo estos conceptos, vamos a trabajar en algo que se llama estructuras genéricas básicas. Vamos a ir agarrando piezas de nuestros rompecabezas pequeños y vamos a ir estudiándolos. De tal manera que cuando podamos ya tener la posibilidad de armar estas piezas o armar cualquier modelo, agarremos estas piezas genéricas y empecemos a ver que cada una de ellas se comporta de una manera específica y en conjunto se van a comportar de otra manera. Vamos a empezar con realimentación lineal positiva de primer orden, que significa ciclo positivo. ¿Por qué se llama primer orden? El orden de complejidad de la dinámica de sistemas se define por cuántas variables de estado tiene. Entonces, cuando hablamos de primer orden, estamos hablando de un nivel, de un modelo que tiene un nivel. Si el modelo tiene dos niveles, y es de orden 2. Si el modelo tiene 3, 4, 5 niveles,
es de orden 5. Esa es la idea de orden. Es orden de complejidad porque se supone que si solucionamos analíticamente, estamos armando sistemas de ecuaciones integrales, sistemas de ecuaciones diferenciales. De ahí va el orden de complejidad. En este caso hablamos del primer orden. Vamos a empezar con lo más simple. Y aquí tenemos un ciclo de alimentación. Si lo comparamos con diagramas causa-efecto, tendríamos un flujo que positivamente influencia en un nivel. Y el nivel influencia positivamente en un flujo. ¿Qué tipo de ciclo es este? Positivo. Pero este flujo se ve filtrado por una constante o un parámetro. Si ustedes recuerdan, esto hemos revisado. Este es un flujo de alimentación positiva, simple. Aquí podríamos tener el depósito bancario, aquí el interés y aquí la tasa de interés. Entonces estamos representando esto. La variable de estado para nosotros, la que nos interesa estudiar, la variable relevante, es el nivel. En este caso estaríamos estudiando el depósito bancario. ¿Cómo cambia el valor del depósito bancario? ¿Cuánto dinero más tengo? ¿Cuándo me voy a hacer rico? Entonces, ahí estamos encontrando que esa es la variable importante, relevante, el nivel. ¿Cómo cambia la variable importante? ¿Qué le cambia el valor a la variable importante? En este caso, al depósito bancario, el interés. Entonces, para nosotros representa un flujo. ¿Y cómo se filtra? ¿Cuál es el tamizador? La constante. Y en nuestro caso sería la tasa de interés. Entonces, fíjense que no es difícil empezar a llevar todo lo que sabemos hasta el momento a este tipo de diagramas. ¿Alguna duda al respecto? Hoy vamos a empezar un poco lento. Este es nuestro modelito de ciclo de alimentación positiva. ¿Está bien? Este modelo nos va a mostrar que cada uno de estos elementos tiene un parámetro o una ecuación respectiva. Entonces, veamos. La ecuación del nivel va a ser igual al valor del nivel anterior más ¿qué? ¿Qué tenemos que sumarle? ¿Qué elemento está ingresando al nivel? ¿El flujo? El flujo. Entonces, la ecuación del nivel va a ser, el nivel es igual, el valor del nivel en un tiempo t es igual al valor del nivel en un tiempo t menos 1, menos delta t si quieren, más el flujo de entrada, que en este caso es el flujo, por diferencial de tiempo. Si tuviese un flujo de salida, sería más flujo de entrada menos flujos de salida. ¿Cuál será la ecuación del flujo? ¿Qué elementos están entrando al flujo? Vamos, es gráfico. El flujo estaría entrando el nivel y también la fracción componente o constante de tiempo. Ok, entonces, este O es importante. Alguien me preguntaba, cuando la anterior clase he hecho un ejemplo, les he dicho, no se preocupen de las ecuaciones, y me preguntaba, ¿por qué he dividido una y he multiplicado la otra? ¿Se acuerdan? Entonces, aquí dice fracción componente o constante de tiempo. Entonces, este elemento es de dos tipos. O es una constante cualquiera, o es una constante de tiempo. Si es una constante cualquiera, el flujo va a ser nivel por la fracción componente. Si es una constante de tiempo, la ecuación de flujo va a ser nivel dividido entre la constante de tiempo. Esa es la diferencia. Si son tiempos, se divide. Si son cualquier tipo de constante, se multiplica.
Veamos si es cierto. Aquí tenemos justamente el nivel en un tiempo t es igual al nivel en un tiempo t menos delta t, más el flujo por diferencial de tiempo. Está bien, lo que sabíamos. El flujo es igual a nivel por fracción componente. Pero, si la componente es una constante simple, si la componente es una constante de tiempo, el flujo será nivel dividido entre la constante de tiempo. Si la constante de tiempo, obviamente, es una constante en el tiempo. Ahora bien, se puede hacer una relación simple entre la fracción componente y la constante de tiempo. Es decir, la fracción componente es igual a la inversa de la constante de tiempo. Y aquí estamos siguiendo con eso. A ver, ¿dónde está? Vayamos a ver, Benzene. Tenía Benzene para Mac, pero la versión anterior no me funcionaba bien en pantallas. Voy a volver a instalar, porque ha salido una nueva versión de Benzene, eso he visto, la 8 algo, y a ver si funciona mejor para Mac, para no tener que hacer esto, estar pasando a una máquina virtual. Benzene. Ok. Para dibujar, para trabajar con Benzene, voy a colocar primero mi variable de nivel. Y a esto le llamo el ejemplo que he dado, depósito bancario. Tengo mi nivel. Me falta un flujo. Escojo rate. Este es el flujo. Hago un clic afuera y es la nube. Fíjense. Hago un clic adentro y ahora le coloco un nombre. Esto es el interés. Me falta una variable. ¿Y cómo coloco variable? Aquí dice variable. Esto representa cualquier otra variable, auxiliar, constante, parámetro. Y aquí tengo mi tasa de interés. Estoy tratando de representar este tipo de diagrama. ¿Está bien? Me faltan las flechas. Obviamente dice flecha. Hay una flecha entre depósito bancario, hago un clic adentro y hago un clic afuera. Se tiene que marcar, se tiene que seleccionar. Y con este redondito puedo ir cambiando la estética de mi diagrama. Y ya tengo mi pequeño modelo, depósito bancario. ¿Qué me falta para que esto funcione? ¿Qué me falta? Las ecuaciones. Las ecuaciones. Entonces, presiono el botón que dice ecuaciones y se van a marcar todos los bloques que necesitan una ecuación y que no la tienen. Empiezo por depósito bancario. ¿A qué era igual la ecuación de depósito bancario? En este caso, ¿a qué sería? Vamos, acabamos de revisar. No es nada complicado, es una estructura genérica bien pequeñita. ¿El nivel? O no sé si eso se refiere. Sí, sí, la ecuación del nivel depósito bancario. ¿A qué sería igual? Era el depósito, bueno, el nivel va a ser igual al delta T o delta, algo así dijo. Diferencial de tiempo creo que dijo, más el flujo. Ok. El valor del nivel es igual al valor del nivel en un tiempo anterior, o si quieren a t menos delta t, más el flujo de entrada por diferencial de tiempo. Si hago clic en la ecuación, fíjense que ya aparece la ecuación y me dice la integral de interés, que es el flujo de entrada. Ya lo está colocando. No necesito colocarla yo. Y lo máximo que me pide es el valor inicial. ¿Con qué va a empezar? Entonces voy a colocar 1000 bolivianos. ¿Está bien? Aquí puedo colocar un comentario, es documentación, se refiere al depósito bancario, lo que queramos. Estoy diciendo directamente valor inicial. Fíjense que no he tenido que colocar yo la ecuación del nivel. Automáticamente se coloca. Si hubiese un flujo de salida, en nuestro ejemplo, aquí, un flujo de salida, aquí automáticamente me saldría interés menos gasto, por ejemplo, suponiendo que el flujo de salida sea gasto. Ya lo coloca la ecuación. ¿A qué sería igual la ecuación de tasa de interés? Es una constante, no Es creo que una tenga constante. ecuación.
Entonces, la constante tiene un valor, vendría a ser el parámetro, que podría ser, por ejemplo, 2%. ¿Vale? El 2%. Fíjense que cuando se van colocando las ecuaciones se va desmarcando las variables seleccionadas y solo me muestran aquellas que falta su ecuación. ¿Cuál sería la ecuación de la variable flujo de interés? ¿Qué elementos están ingresando a interés? El producto de depósito bancario con tasa de interés. Exactamente. Coloco interés y aquí me muestran qué variables están ingresando. No necesito escribirlas, solo selecciono y puedo utilizar la multiplicación por la tasa de interés. ¿Por qué estoy multiplicando? ¿Por qué multiplico en vez de dividir? Porque no es tiempo. Exactamente. Simple como eso. Y ya está. Puedo verificar, coloco model y coloco check model. Model is OK. Me dice que todas las ecuaciones son coherentes, que no hay problema. Es como un analizador sintáctico. Ahora puedo hacer correr. Puedo utilizar Syntesim, que es una simulación de juego que en la misma pantalla me permite mostrar resultados, como está aquí. Entonces, simplemente acerco el cursor y me muestra el comportamiento. Acerco el cursor y me muestra el comportamiento. Y aquí puedo yo ir variando. Eso es lo interesante del juego. ¿No? Con 0.25 logro un mejor resultado. O si yo quiero hacer una simulación, coloco Simulate. Me dice que el dataset, o sea, la ejecución, la corrida ya existe. ¿Quiero sobreescribirla? Sí. Hago un clic sobre la variable y puedo ver su gráfica. Puedo seleccionar todas las variables y puedo ver su gráfica. Aquí me muestran las gráficas. Y estoy mostrando la que me interesa. Puedo ver sus tablas en orden horizontal o en orden vertical. ¿Se recuerdan? Esto se parece al Excel que hemos trabajado. Entonces, lo que me interesa son sus gráficas. Tengo un crecimiento exponencial de mi variable de estado. ¿Sí? Veamos lo que dice la teoría. He colocado las ecuaciones y su ejecución esperada es un crecimiento exponencial del nivel, también del flujo, y la constante está por aquí abajo. Pero no puedo determinar, bueno, vamos a ver, aquí está la constante. Esta es la constante, el nivel y el flujo. Y en el Vensim he obtenido eso. Vamos a ver. Quiero tener un mayor, que sea más asintótico. Ok, así está bien. ¿Con cuánto? Con punto 15. Voy a cambiar la ecuación y le voy a poner punto 15. Quiero obtener un mejor resultado. ¿Bien? 15% de interés. Si me darían eso, me hago rico en el banco. Voy a hacer correr, simular. Si quiero sobreescribir, me interesa ver los tres resultados y la gráfica. Ah, está bien. Este es un crecimiento exponencial de mi nivel. Un crecimiento exponencial más distendido, si quieren, de mi flujo. Y mi constante debe estar aquí abajo. Entonces, se parece a la gráfica esperada. ¿Por qué se ve la constante aquí arriba y todo? Porque se puede manejar en el Vensim que redimensione, que no maneje la misma dimensión. Entonces, que maneje su propia dimensión. Fíjense que está hablando de 2 millones, está de 400.000 y esta de 0.3. Pero para el diagrama estéticamente se ve bien. Aquí está el 0.3, aquí están los 2 millones y aquí 400.000. No es coherente, no es coherente, no es el término. No está en la misma dimensión las tres variables, pero estéticamente se ven bien. Esta está en la misma dimensión. Por eso es que no se notan bien las tres variables, pero el comportamiento es el mismo.
¿Está bien? ¿Está claro? Entonces nuestra teoría funciona. Aquí nos dice que la constante de tiempo es igual a 1 sobre la fracción componente. ¿Se acuerdan? La inversa. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder entender algo bastante simple. El crecimiento exponencial tiene un comportamiento típico. Justamente en la pandemia nos dicen que los infectados producen un crecimiento exponencial. ¿Sí? Y nos han mostrado gráficas. ¿Qué implica crecimiento exponencial? En la primera ola le han dado mucha importancia a esto. Ahora creo que solamente se ponen números y ya no interesa. Pero es bastante interesante entender la lógica del crecimiento exponencial. Un crecimiento exponencial nos muestra de que cada cierto tiempo se duplica su valor. Bastante interesante. Entonces yo podría determinar en Cochabamba cuánto tiempo tengo que esperar para que estos 600, 700 que están saliendo por día sean 1200 o 1400. Eso es crecimiento exponencial. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo determino el tiempo de duplicación de una variable? Bueno, esto es matemática y es una explicación de hace mucho tiempo que no tiene nada que ver con la dinámica de sistemas. Esto es una explicación propia del comportamiento de crecimiento exponencial. Y el comportamiento nos dice que el tiempo de duplicación es logaritmo natural de 2 por la constante de tiempo. Y aproximadamente el logaritmo natural de 2 es 0.7, si estamos utilizando un solo decimal, por la constante de tiempo. Entonces aquí tenemos el tiempo de duplicación. Pero en nuestro modelo no tenemos constante de tiempo, tenemos una constante. ¿Cómo logramos la constante de tiempo? Ya saben que si tenemos constante de tiempo, esto es igual a la inversa de la fracción componente. O si tenemos fracción componente, va a ser igual a la inversa de la constante de tiempo. O sea, de cualquier forma logramos tener la constante de tiempo. Entonces, 0.7 por constante de tiempo. Veamos aquí. ¿Cuál era la constante que hemos puesto? ¿Cuánto era la constante? 0.15. Si yo quiero calcular entonces, pongo 1 dividido entre 0,15. Me da 6.66. ¿Por cuánto tengo que multiplicar eso? Por logaritmo natural de 2. ¿Cuánto era eso? Vamos, están perdidos. 0,7. 0,7. Y esto es 4.6 aproximadamente. Entonces, en 4.6 ciclos, días, meses, semanas, la unidad que he escogido, se va a duplicar el tiempo. Comprobemos. 4.6, ¿no? Entonces vamos y mostramos sus tablas. 4.6 hemos dicho. Entonces aquí tenemos 1000. En el 4 y 5 tenemos 2000. Ok. En el 9 a 10 tenemos 4000. Es verdad. Entre el 14 y 15 tenemos 8000. Entre el 19 y 20 tenemos 16000. Cada 4.6 a 5 aproximadamente se está duplicando el valor. ¿Qué representa eso? Comportamiento exponencial probado. Entonces es fácil, si nosotros sacamos una estadística de la primera ola, por ejemplo, y decimos, en el primer día había tantos, en el segundo día tantos, y en el tercer día tantos, etcétera, etcétera, hagamos un número de esos, ¿no? Y podemos calcular fácilmente el tiempo de duplicación. Y podríamos tener un mayor control. CEDES podría decir, en una semana vamos a duplicar. Entonces tenemos que cuidar para evitar eso. La idea es aplanar la curva, siempre. ¿Por qué? Porque si más exponencial es, obviamente estamos perdidos. ¿Se entiende la lógica? Estamos demostrando lo que es la matemática que está por detrás de nuestros modelos. Y es cierto, tenemos un crecimiento exponencial. Y un crecimiento exponencial en un ciclo positivo es incontrolable. O sea, si no se ejecutan las tareas como tal, esto puede llegar a millones, sin problema.
Fíjense que aquí con 1000 bolivianos, en 80 ciclos, que podrían ser 80 meses u 80 años, yo ya tengo 1.000.000.000. Soy rico. Claro que si son 80 años, seguramente no voy a poder disfrutarlo, ¿verdad? Entonces depende qué unidad de tiempo he escogido. Aquí está por defecto mes, pero yo no he escogido unidades de tiempo. Podría colocar que el 15% es por cada 10 años. Entonces estaría hablando de 800 años. En 800 años tengo 1.000.000.000 de bolivianos en el banco. Y ese billón de bolivianos no lo voy a disfrutar yo, tal vez mis herederos, pero no yo, ¿verdad? Eso es crecimiento exponencial. ¿Dudas? Entonces aquí acabamos de demostrar a qué se refiere el tiempo de duplicación, que es la explicación del comportamiento exponencial. ¿Está bien? Se puede jugar un poco con los valores iniciales del nivel, por ejemplo, y se pueden lograr diferentes tipos de comportamiento. Hemos logrado que es crecimiento exponencial. Podríamos tener una constante y podríamos tener decrecimiento exponencial, aunque no sea coherente. Pero en función del valor inicial del nivel, se pueden lograr estos resultados. Veamos un ejemplo. Yo voy a cambiar la ecuación del depósito bancario. Y me dice que si yo coloco un valor negativo y hago correr, ahora yo debería tener decrecimiento. Ah, cierto. Es verdad. Hay un decrecimiento exponencial. Obviamente puedo lograr menores valores de decrecimiento y puedo lograr constante en función de qué valor estoy colocando a mi nivel. Eso es natural. He logrado los dos extremos. También me dice la teoría que si yo cambio el valor de la fracción componente, el crecimiento exponencial se va a hacer más rápido o más lento. Y eso he podido demostrarlo, les he mostrado. Cuando he puesto Sintesim, jugar, y aquí, ¿no? Fíjense, voy jugando con los valores. Puedo lograr equilibrio. A ver, ¿hasta a qué punto logro el equilibrio? Dame un segundo. Entonces, cambiando el valor de la tasa de interés, puedo lograr diferentes tipos de valores. Claro que está con un nivel negativo de entrada, entonces me va a dar más decrecimientos. Pero también me puede dar una constante. No recuerdo en qué lugar he logrado una constante. Por ahí. Ahí. Con el valor de 0, 0 multiplicador, se vuelve constante. ¿No? Entonces, también está demostrado que cambiando la fracción componente se puede lograr crecimientos o decrecimientos más prolongados. Aquí tenemos el que es representado, depósito bancario, interés, tasa de interés, y justamente la ecuación del interés es la multiplicación de ambos. Pero también puedo buscar otro ejemplo donde tenga constante de tiempo. Tengo el conocimiento, el aprendizaje y el tiempo para aprender. Y mi ecuación vendría a ser conocimiento dividido entre el tiempo para aprender. Y debería tener el mismo tipo de comportamiento que espero de un ciclo positivo. ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a